Uno de los ejercicios más difíciles de analizar para un estudiante es cuando se tiene el caso de una pelota atada a una cuerda que gira en un plano vertical. Sobre todo el error más común es cuando se le dice de que la pelota llega hasta la posición más alta con las justas. En esos casos el alumno suele pensar que la pelota llega hasta esta posición más alta con velocidad cero, pero si tú haces el experimento te vas a dar cuenta que es imposible hacer que la pelota llegue hasta la parte más alta con velocidad cero. Con lo que vamos a hacer en la videoaula del día de hoy, ustedes van a poder analizar en papel por qué esa pelota no puede tener velocidad igual a cero en la parte más alta. Sean bienvenidos nuevamente, queridos amigos y amigas, a esta sexta parte de movimiento circular de este ciclo de videoaulas sobre física elemental. En esta oportunidad lo que vamos a tratar es la aceleración y la aceleración centrípeta en el MCV. Para esto lo primero que voy a hacer es un resumen rápido de lo que hicimos cuando calculamos la aceleración centrípeta en el caso del movimiento circular uniforme, donde esta rapidez tangencial es constante, es decir, para un móvil que desarrolle una trayectoria circular como esta aceleración centrípeta la vamos a calcular siempre y cuando esta velocidad tangencial sea constante. Para eso lo que hicimos fue utilizar esta ecuación del mRV, donde la aceleración es constante. Les dijimos que dicha aceleración, si yo la despejo, me va a quedar como la resta de las velocidades final e inicial entre el intervalo de tiempo. Si yo saco módulo a esta aceleración, el módulo de esta aceleración me va a quedar módulo de esa resta de velocidades entre el intervalo de tiempo, y como esta aceleración yo la estoy considerando constante, esta aceleración es llamada aceleración promedio y no es esta aceleración centrípeta que tenemos aquí. Geométricamente esta aceleración promedio que tenemos aquí la podemos calcular a partir de este vector velocidad final y este vector velocidad inicial. Vectorialmente esa resta de velocidades está determinado por este vector que geométricamente está asociado a este ángulo θ que tenemos aquí. Ese ángulo θ resulta ser este ángulo que está aquí. Y por lo tanto este módulo de esta resta de velocidades se puede determinar a partir de la geometría de este triángulo isósceles que tenemos aquí. Si esta longitud es el módulo de la velocidad b y esta también, entonces esta longitud que tenemos aquí va a salir dos veces ese módulo b por el seno de θ medios, y sustituyendo en esta ecuación 1 la aceleración promedio resulta dos veces el módulo de esa velocidad constante por el seno de θ medios entre el intervalo de tiempo. Aprovechando que esta longitud de arco que tenemos aquí se puede calcular multiplicando esta rapidez tangencial constante por el intervalo de tiempo, es decir, esto que tenemos aquí. Yo puedo decir de que esta longitud de arco es igual al producto de este radio por el ángulo. Despejando el intervalo de tiempo tendría que el intervalo de tiempo sería ese producto de r por θ entre el módulo de esta velocidad. Por lo tanto, sustituyendo aquí el intervalo de tiempo, la aceleración promedio me saldría dos veces el módulo de la rapidez constante seno de θ medios entre r por θ entre el módulo de la velocidad, que reduciendo obtendríamos finalmente esta expresión. Debe quedarles claro de que la aceleración promedio que tenemos aquí es el módulo de una aceleración que debe considerarse constante para el movimiento de este objeto. Y la aceleración centrípeta no es dicha aceleración, pues pueden ustedes notar de que si bien es de módulo constante, su dirección está constantemente cambiando. Por lo tanto, para poder determinar o asociar esta aceleración centrípeta con esta aceleración promedio, tenemos que hacer de que sean aproximadamente iguales, y para hacer que sean aproximadamente iguales lo que hacemos es que el intervalo de tiempo para este móvil sea un intervalo de tiempo muy pequeño, es decir, que este móvil en su posición final esté muy cerca de aquella posición inicial. Si eso ocurre, este ángulo θ que tenemos aquí es un ángulo θ muy pequeño. Entonces la aceleración centrípeta básicamente no ha cambiado de dirección y es una aceleración constante, y por lo tanto resulta ser aproximadamente igual a la aceleración promedio.
Bajo esa condición de que el ángulo es pequeño y que el intervalo de tiempo que tenemos aquí es aproximadamente 0 también, es decir, algo muy pequeño, para la expresión que teníamos anteriormente para esa aceleración promedio, yo puedo aproximar el seno del ángulo teta medios al propio ángulo teta medios en radianes, como lo estamos indicando aquí. Por lo tanto, si en vez de seno de teta medios escribo teta medios, voy a eliminar el medio, voy a eliminar el teta y la aceleración promedio, que va a ser aproximadamente igual a la aceleración centrípeta, me va a salir módulo de b cuadrado entre r. La fuerza centrípeta entonces, que es la masa por la aceleración centrípeta, me va a salir masa por el módulo de la velocidad al cuadrado entre r. Aquí arriba van a ver ustedes que va a aparecer el link de la tercera videoaula sobre movimiento circular, donde ustedes pueden ver este procedimiento de una manera más lenta, si es que no lo han entendido ahora. Lo que a mí me interesa en esta videoaula es que ustedes vean que el punto clave para poder calcular la aceleración centrípeta es que la posición de este móvil entre la inicial y final estén muy cercanas y que eso hace que el intervalo de tiempo sea un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Qué pasa entonces si nosotros utilizamos esto en el caso de un movimiento circunferencial uniformemente variado? Es decir, si queremos obtener el módulo de la aceleración centrípeta, pero en un movimiento circunferencial uniformemente variado. Lo que tendríamos es básicamente este esquema que tenemos aquí, que sería un esquema básicamente similar al esquema del MSU. La única diferencia es que como aquí tenemos una aceleración tangencial, esta velocidad final que tenemos aquí ya no va a ser de módulo igual a esta velocidad inicial. Esta velocidad final va a ser igual a esa velocidad inicial más o menos, dependiendo si el MCV es acelerado o desacelerado, este producto del módulo de la aceleración tangencial multiplicado por el intervalo de tiempo. Esa sería la única diferencia en el cálculo de la aceleración centrípeta para un MCU y un MCV. Sin embargo, debido justamente a que este intervalo de tiempo es prácticamente cero, este producto que tenemos aquí también es prácticamente nulo. Y por lo tanto, bajo esa circunstancia, los dos esquemas son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la fórmula para calcular la aceleración centrípeta en el MCU y en el MCV son iguales, son equivalentes. Incluso, si nosotros no tuviésemos una aceleración tangencial constante, si tuviésemos una aceleración tangencial que esté aumentando o reduciéndose, es decir, si no tuviésemos un MCV, este término igual siempre sería nulo y por lo tanto nosotros podemos extender la fórmula de la aceleración centrípeta para cualquier tipo de movimiento circunferencial. Y esto es algo muy importante porque esto es lo que les permite a ustedes analizar, por ejemplo, el movimiento de una pelota atada a una cuerda en un plano vertical, como lo indicábamos en el video introductorio. Pero ¿cómo es que uso ahora la fórmula de la aceleración centrípeta en el MCV o en cualquier otro movimiento circular? En general, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que si tenemos un móvil que se mueve en una trayectoria circular, el móvil en un determinado instante de tiempo va a presentar cierta velocidad instantánea. Es posible que el móvil presente en esa posición una aceleración tangencial, pero también, debido a que está realizando esa trayectoria circular, va a presentar una aceleración centrípeta en esa posición. Esa aceleración centrípeta va a apuntar hacia el centro de la trayectoria circular. Y podemos calcular, utilizando el módulo de esa velocidad tangencial, podemos calcular la aceleración centrípeta utilizando esa fórmula que teníamos anteriormente. Módulo de la velocidad en esa posición al cuadrado dividido entre el radio. Si tuviésemos el móvil en cualquier otra posición, por ejemplo esta, ahora tendría otra velocidad en esa posición. La aceleración centrípeta en esa posición se calcularía con la misma fórmula, pero con la velocidad en dicha posición. Por lo tanto, para cada una de las posiciones para el movimiento circular de un objeto, la aceleración centrípeta se calcula
como el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o el módulo de la rapidez angular al cuadrado por el radio, pero con las velocidades de ese objeto en dicha posición donde tú quieres calcular la aceleración centrípeta. Por eso se dice que la fórmula es una fórmula instantánea, es decir, lo calculas con los datos que tenga el objeto en ese momento en que tú quieres calcular la aceleración centrípeta. Ahora, tú por ejemplo estarás preguntándote, ¿y por qué tenemos ahora dos aceleraciones? En general, no es que tú tengas dos aceleraciones, sino que como les decía en el video introductorio de la videoaula anterior, nosotros podemos analizar todo movimiento de un objeto cuando se mueve en una trayectoria circular, descomponiendo el movimiento en un movimiento radial y en un movimiento tangencial. Es algo así como en el movimiento parabólico, en que trabajamos un movimiento horizontal y un movimiento vertical. En este caso trabajamos un movimiento radial y un movimiento tangencial. Solo que en este caso, en el radio solamente tenemos a la aceleración centrípeta y en la tangente tenemos a la aceleración tangencial. Pero en realidad el objeto solamente tiene una aceleración, que sería la suma vectorial de estas dos aceleraciones. Por lo tanto, si trazamos aquí este paralelogramo y luego trazamos este vector que tenemos aquí, este sería la aceleración resultante de este móvil en esta posición. Igual en esta otra posición podemos hacer la suma de estos dos vectores y esta sería la aceleración resultante de este móvil en esta posición que tenemos aquí. En este caso, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta son componentes de la aceleración de este carro, solo que esas componentes son la componente tangencial y la componente radial. Pero si utilizamos el teorema de Pitágoras, el módulo de la aceleración en cualquier posición se calculará con esta fórmula que tenemos aquí. Con esto ya podemos proceder a realizar algunos ejercicios asociados a estas fórmulas que hemos comentado. Veamos entonces este ejercicio que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2010. Dice, un punto partiendo desde el reposo se empieza a mover con aceleración tangencial constante sobre una circunferencia de radio r. Después de qué tiempo su aceleración centrípeta es k veces su aceleración tangencial. Noten que al igual que en algunos ejercicios que hemos resuelto con anterioridad, aquí lo que tenemos es que en las alternativas no tenemos cantidades, sino que tenemos letras. Eso quiere decir entonces que al solucionar este problema, estas letras que tenemos en las alternativas vienen a ser nuestros datos, es decir, esta K, que es un número, esta R que representa el radio de la trayectoria circunferencial y este AT que representa la aceleración tangencial constante que me hablan aquí, yo debo considerarlo como datos del problema. Ahora, para resolver el problema vamos a hacer un esquema de lo que me están indicando. Me dicen que tengo un objeto que parte del reposo. Ese objeto puede ser un auto y ese auto entonces en ese momento tiene una velocidad 0 y avanza con una aceleración tangencial constante sobre una circunferencia de radio r. Entonces aquí tengo el objeto, aquí represento la aceleración tangencial que es constante, con la que se mueve a través de esta trayectoria circular que tiene un radio r. La pregunta dice, ¿después de qué tiempo? O sea, me piden calcular un intervalo de tiempo. Su aceleración centrípeta es k veces su aceleración tangencial. Entonces, a partir de esta posición, yo mido un intervalo de tiempo delta de t, en la que el móvil llega, por ejemplo, a esta posición, ya va a tener cierta velocidad porque después de este intervalo de tiempo y después de estar acelerando con esta aceleración tangencial constante, va a llegar con una velocidad final. La aceleración tangencial constante todavía la va a tener y en esta posición me dicen de dato que la aceleración centrípeta es k veces su aceleración tangencial. Entonces la aceleración centrípeta ya sabemos que es la aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria circular. La dibujo e indico de que esa aceleración centrípeta, la F aquí significa en esta posición final, resulta ser k veces
el módulo de la aceleración tangencial, que es la aceleración que tenemos aquí. Entonces lo que me piden a mí determinar es cuánto vale este intervalo de tiempo que tenemos aquí. Recuerden nuevamente que nuestros datos son las letras que están aquí, el número K, el radio y la aceleración tangencial. Como yo tengo datos de que en la posición inicial tengo una rapidez inicial igual a 0 y tengo como dato también la aceleración tangencial, voy a empezar a resolver este problema tratando de ver si me ayuda las ecuaciones tangenciales del MCV. Las ecuaciones tangenciales del MCV son estas que tenemos aquí. Voy a sustituir los datos que tengo aquí, sobre todo el hecho de que la velocidad inicial es 0. Eso hace que este término y este otro término sean nulos y por lo tanto obtengo estas ecuaciones ya reducidas. Noten que en la primera ecuación que tengo aquí aparece como dato la aceleración tangencial y la incógnita que es el intervalo de tiempo. Si yo supiera cuánto vale esta velocidad final, podría calcular el intervalo de tiempo pasando esta aceleración tangencial a dividir. En la segunda ecuación tengo la aceleración tangencial que la debo considerar como dato y también el intervalo de tiempo. Por lo tanto, si supiera cuánto vale esa longitud de arco que tengo aquí, obtendría también ese intervalo de tiempo pasando esta aceleración tangencial aquí a dividir. Eso quiere decir que para resolver este problema yo necesito escribir la velocidad final en función de estas letras que tengo aquí o la longitud de arco en función de estas letras que tengo aquí. Como la letra K aparece en esta aceleración centrípeta de la posición final, esta velocidad final yo lo puedo asociar a esta letra K a través de la aceleración centrípeta. Entonces, utilizo la ecuación que vimos anteriormente para el cálculo de la aceleración centrípeta en esta posición, es decir, que la aceleración centrípeta sería el módulo de la velocidad final al cuadrado entre el radio de giro, lo que significa que yo puedo despejar esta velocidad final, paso el radio de giro a multiplicar y luego saco raíz cuadrada. Y ahora este módulo de la aceleración centrípeta lo sustituyo por la condición 1 que tengo aquí. De esta condición 1 tendría de que esa aceleración centrípeta sería k veces el módulo de la aceleración tangencial. Noten cómo entonces ese módulo de la velocidad final lo he escrito en función de estas letras que tengo aquí. Ahora, sustituyendo esta ecuación 5 en la ecuación 2, fácilmente voy a poder determinar cuánto vale el intervalo de tiempo. Sustituyo en lugar de la velocidad final esta raíz cuadrada, aquí está, y ahora despejo el intervalo de tiempo pasando la aceleración tangencial a dividir. Este sería entonces el intervalo de tiempo en función de esas letras que me han indicado. Como pueden notar, de esta forma no está escrita ninguna de las claves. Lo que hay que tratar de hacer es darle la forma. Por ejemplo, este A y este B se parecen a esta forma del intervalo de tiempo, solo que aquí arriba no hay módulo de la aceleración tangencial. Para ver si esto se parece a la alternativa C, E o D, habría que hacer que la aceleración tangencial ingrese a la raíz cuadrada. Si esta aceleración tangencial ingresa a la raíz cuadrada, ingresa su cuadrado. Ahora, eliminando una aceleración tangencial arriba y una aceleración tangencial abajo, el intervalo de tiempo me saldría igual a la raíz cuadrada de k por el radio entre el módulo de la aceleración tangencial. Veamos ahora este segundo ejercicio que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, también del año 2010. Dice, una partícula de masa 0,5 kilogramos conectada a una cuerda indeformable se mueve con una rapidez constante de 6 metros por segundo en una trayectoria circular de 1 metro de radio en un plano vertical. Sean TA y TB los módulos de las tensiones en la cuerda cuando la partícula se encuentra en los puntos A y B, respectivamente. La diferencia TA menos TB en newtons es G igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y aquí tenemos más o menos un esquema de esa pelota, ¿no? Entiendo de que la pelota es justamente esta que está aquí en la posición A, esta que está aquí en la posición B, y aquí no debería estar la pelota. Seguramente este es el soporte en el cual se encuentra la cuerda de la cual me hablan. Por si acaso este ejercicio está mal propuesto, voy a tratar de hacer un video para indicarles por qué el problema está mal propuesto.
Sin embargo, bajo las condiciones que el problema me da, este ejercicio sí es soluble. Vamos a hacer entonces un esquema según lo que me cuenta aquí el problema. Me dicen de que esta pelota está girando atada a una cuerda en un plano vertical, en una circunferencia de radio igual a 1 metro y con una rapidez tangencial constante de 6 metros por segundo al cuadrado. Esto es lo que es errado, ¿no? Es decir, es imposible que una pelota que se mueve en una cuerda pueda tener una rapidez que es constante. Eso es imposible. Pero bajo esa condición de que la rapidez en esta posición es 6 metros por segundo y la rapidez en esta otra posición es 6 metros por segundo, yo voy a encontrar una respuesta. Porque si en esta posición A esta cuerda jala, en este caso hacia abajo, porque la pelota está aquí arriba con una tensión A, y en esta otra posición B la cuerda va a jalar hacia arriba a la pelota con este módulo de la tensión en B, me piden a mí determinar cuánto es la resta de estas dos tensiones. Lo que yo puedo hacer es tratar de relacionar estas fuerzas de tensiones con los valores numéricos que tenga. Y uno de los valores numéricos que tengo es justamente el módulo de la rapidez con que se mueve la pelota. La rapidez se va a asociar a la aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta se asocia a la fuerza centrípeta. Recuerden que la fuerza centrípeta es la fuerza resultante que se dirige hacia el centro de un objeto cuando éste se mueve en una trayectoria circular o en una trayectoria curva. Por lo tanto, yo necesito hacer el diagrama de fuerzas de este objeto aquí y aquí para poder determinar esa resultante llamada fuerza centrípeta. En esta posición y en esta, lo único que me faltaría dibujar para tener el diagrama de cuerpo libre de esta pelota sería la fuerza de gravedad. En esta posición tendría una fuerza de gravedad que sería el producto de su masa por la aceleración de la gravedad, y en esta posición tendría la fuerza de gravedad también hacia abajo que sería ese producto. Entonces, para determinar cuánto vale esa tensión en A menos la tensión en B, vamos a hacer uso de la fórmula de la fuerza centrípeta. Y por lo tanto yo necesito determinar la fuerza centrípeta en esta posición A y en esta posición B. Pero como dicha fuerza centrípeta es la resultante que apunta hacia el centro, podemos notar fácilmente que en esa posición A voy a tener una fuerza centrípeta resultante apuntando aquí a este centro. En esa posición B voy a tener una fuerza centrípeta en B apuntando también hacia el centro. Y esta fuerza centrípeta resultante es la resultante de estas dos. Como las dos son vectores en la misma dirección, el módulo de esta fuerza centrípeta sería la suma de módulos que tenía anteriormente. En esta otra posición, la resultante fuerza centrípeta que apunta al centro está hacia arriba. Por lo tanto, la resultante entre estos dos vectores sería el módulo de esta fuerza, tensión en B, menos el módulo de esta fuerza, que sería M por G. Con la fuerza centrípeta en la posición A y la fuerza centrípeta en la posición B asociados a ambas tensiones, yo puedo ahora utilizar esta ecuación para asociar dichas tensiones a estas velocidades de 6 metros por segundo que tengo aquí arriba y aquí abajo. Podemos comenzar con la posición A. En la posición A la fuerza centrípeta es mg más el módulo de la tensión en A, aquí está. Esto va a ser igual a la masa por la rapidez en esta posición A al cuadrado entre el radio. Como yo quiero hacer una resta de la tensión en A menos la tensión en B, voy a despejar esta tensión A. Si la despejo, paso este mg al otro lado restando. Lo mismo hago en la posición B. La fuerza centrípeta, que es el módulo de la tensión en B menos el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, va a ser igual a la masa por el módulo de la rapidez aquí en B, que también es 6 metros por segundo al cuadrado entre el radio. Despejo la tensión en B pasando este mg al otro lado a sumar y tendría la tensión en B. Ahora ya puedo calcular cuánto es la resta tensión en B menos tensión en A. Esa resta lo obtendría restando esto que está aquí menos esto que está aquí. Aquí está. Noten que al momento de restar este término que tengo aquí, se va a cancelar con este término que tengo aquí. Y solo me va a quedar de este corchete mg y de este otro corchete menos mg, que sería más.
Por lo tanto, al final esta resta me va a salir 2 veces m por g. Sustituyo la masa, que es 0,5 kilogramos, y la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. 2 por 0,5 es 1, y por lo tanto el valor de esa diferencia de tensiones sería 9,81 newtons, porque kilogramo por metro entre segundo al cuadrado es la unidad de newton. Quiero terminar esta videoaula recomendándoles siempre que traten de resolver estos ejercicios por ustedes mismos, que se asocien y se agrupen con sus compañeros, discutan los ejercicios, enséñense entre ustedes, y suscríbanse y pasen el video a todos aquellos que crean ustedes que lo necesiten. Hasta luego.